Ya. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Auxi. Ya, gracias. Ya, a ver, vamos a ver en este tema el capítulo de flexión, ¿no? Generalmente es flexión recta, más adelante ya van a ver flexión compuesta, ¿no? ¿A qué me refiero? Que flexión compuesta, ¿no? En realidad, cuando se trata de flexión recta, podemos tener una viguita. Puede ser simplemente apoyada, ¿no? ¿No? Digamos que en el análisis vamos a despreciar el por peso propio, ¿no? Sabemos que cada material tiene peso propio y obviamente por su peso propio la viga se puede flexionar, ¿no? Puede tener un flexionamiento, ¿no? Entonces la viguita se puede flexionar algo así, ¿no? Por el precio propio, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, generalmente en esta materia no se lo considera, pero en el caso de que se consideraría, también se lo denota, ¿no? Como una carga distribuida. No puede ser una carga distribuida uniformemente, ¿no? En toda su... ¿no? Entonces esto puede ser por peso propio, digamos. El Q por peso propio, ¿no? Y para calcular los esfuerzos, obviamente que aquí también van a someterse cargas, puede ser cargas externas, ¿no? Una carguita P. Y esto va a hacer ocasionar que mi viga se va a flexionar, ¿no? De esta manera, ¿no? Como ya les dije, algo así, ¿no? De esta manera se flexionaría, ¿no? Mi viga. Con la carguita P y también con la carga distribuida, ¿no? Que con el peso propio. Cuando las fibras se comprimen, esto obviamente va a tener una determinada sección, ¿no? Va a tener una sección. Si lo veo de este sentido, esta viguita va a tener una determinada sección, ¿no? Entonces, estas fibras de aquí se lo considera en la parte central. El eje neutro va a pasar el centro de gravedad, ¿no? Por ese punto va a pasar el eje neutro. Eso solo pasa cuando estamos analizando flexión recta, ¿no? El eje neutro va a pasar por el centro de gravedad, ¿no? Centro de gravedad. O sea, que cuando tenemos diferentes tipos de secciones, en este caso es, digamos, va a ser la altura H, ¿no? Una altura H y va a tener una base B, ¿no? Entonces, el Y centroidal, desde aquí hasta la parte central, va a ser solamente, como es simétrica, va a ser H medios y la parte superior solamente va a ser H medios. No, pero esto no pasaría en una viga T, ¿no? Cuando la sección es una T, ¿no? ¿A qué me refiero? Puede ser la sección de este tipo. Entonces, hay que calcular esas propiedades geométricas, ¿no? Y también vamos a necesitar, para el punto de análisis, vamos a necesitar el momento de inercia, ¿no? Pero que pase por el centroide, ¿no? Obviamente aquí va a tener su centro de gravedad y el eje neutro va a pasar por ese punto, ¿no? Eso es solamente en flexión recta, chicos, ¿no? Más adelante, cuando ya lleven 2, 3, ahí lo van a ver que el eje neutro no generalmente pasa por el centro de... en flexión oblicua, no lo van a ver más adelante, va a pasar por el centro de gravedad. En flexión compuesta ya no pasa por el centro de gravedad, ¿no? Pero como estamos analizando la parte de flexión recta, el eje neutro va a pasar por el centroide, ¿no? Entonces el eje neutro. No, miren, cuando estamos en este estado, lo podemos llamar estado 1, aquí lo podemos considerar como estado 0, ¿no? Digamos cuando no está actuando la carga P, ¿no? Lo podemos quitar esta carga P y también podemos considerar que está el peso propio del material, lo vamos a considerar como 0, ¿no? Entonces la viga no va a tener esfuerzos, no va a tener esfuerzos. Pero cuando va a estar sometido a carga, una carga puntual P, ¿no? Estas fibras de aquí, ¿qué van a pasar con estas fibras? Y eso es muy importante, ¿no?
con eso viene la convención de signos cuando es compresión o tracción. No toda esta parte de aquí, la parte superior, por aquí va a pasar el eje neutro, ¿no? Por aquí va a pasar el eje neutro. No, entonces estas fibras de aquí, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen que pueda pasar? Estas fibras de aquí. Todas estas fibras de aquí. No, estas fibras se están traccionando. No se van a traccionar. Y esto lo pueden ver también haciendo flexionar la regla, ¿no? Si eso hacen, la regla algo así se va a flexionar, ¿no? Algo así. No, algo así. No, y esta parte superior de aquí se está comprimiendo y las fibras de abajo, esta parte de aquí, se van a traccionar. No, estas se están traccionando y las fibras superiores se están comprimiendo. Todas estas fibras de aquí. ¿No? Compresión. No se van a comprimir. ¿No? Entonces, el diagrama de esfuerzos, ¿no? También va a ser de esta manera. ¿No? Desde el centro de gravedad, eje neutro va a pasar por ahí y voy a tener mi diagrama de esfuerzos, ¿no? Donde la parte superior se está comprimiendo, se van a comprimir las fibras hasta llegar al eje neutro. Luego, pasando del eje neutro, se va a empezar a traccionar, ¿no? Y a esto se lo considera esfuerzos de compresión y esfuerzos de tracción, ¿no? Nada más, ¿no? Y en el punto cero, el esfuerzo en el eje neutro va a ser igual a cero. Ya, a ver, un ejemplo simple podemos hacer, a ver. Ya, a ver, en esta parte, el diagrama de momentos, su momento, ¿a qué va a ser igual? Esto también va regido a la convención de signos de resistencia de materiales. No, miren, nuestra convención de signos es esta, ¿no? Cuando analizamos, estos son momentos positivos, ¿no? Cuando comprimen la fibra superior, no están comprimiendo estas fibras de arriba, no están comprimiendo todas estas partes de arriba, no, y están traccionando las fibras de abajo, no se van a traccionar en realidad, ¿no? Las fibras de abajo, todas estas fibras de abajo estos se van a comprimir y estos se van a traccionar, ¿no? Entonces, cuando los momentos son positivos, voy a tener este diagrama de esfuerzos, ¿no? Equivalente a esto, ¿no? Cuando tengo los momentos positivos, ¿no? Los momentos positivos. Voy a tener en la parte superior compresión y en la parte inferior tracción. ¿Qué pasaría si en el problema yo tengo este tipo, ¿no? Puede ser también una viga de este tipo. Aquí puede ser, ¿no? Tener los apoyos. Puede ser. Algo así. Ya. No, pero ¿qué pasaría si una carguita P está hacia arriba? La carguita P. No, obviamente que esto se va a flexionar de diferente manera. Esto va a ser algo así, ¿no? Esto va a ser mi viga, entonces algo así se va a flexionar, ¿no? Algo así. Estoy exagerando, ¿no? ¿No? Algo así estaría mi viga con la acción de esta carguita P. Esta carguita P.
En este caso no estaría nada, los esfuerzos van a ser ceros, ¿no? En este caso. Cuando no hay nada, los esfuerzos en el material sin considerar el peso propio van a ser ceros. No los esfuerzos, no va a tener esfuerzos de compresión ni de tracción. ¿No? Pero cuando hago la acción de esta carguita P, las fibras de arriba, ¿qué va a pasar con las fibras de arriba? Se van a traccionar y las fibras de abajo se van a comprimir. Comprimir. ¿No? Esto genera, su diagrama de momentos va a ser negativo, ¿no? En este punto máximo. Va a ser momentos negativos, ¿no? Y esto van a ser momentos positivos. Y su negativos, ¿no? Y también, si en este caso la sección fuera una carga rectangular o una sección T, ¿no? Los diagramas de esfuerzos también va a cambiar, ¿no? Teniendo ese tipo teniendo momentos negativos. Entonces, en la fibra superior, en la parte superior, se va a traccionar, ¿no? A relación con el otro ejemplo, entonces esta era compresión, ¿no? Las fibras superiores se comprimían y las fibras de abajo se traccionaban, ¿no? Entonces en aquí el diagrama de esfuerzos ya de cambiar. Va a ser al revés, ¿no? Y eso generalmente con eso no vamos a tener problemas. Lo demás sí es mecánico calcular los diagramas de esfuerzos. O también a veces en algunos ejemplos se nos da, ¿no? Ya los esfuerzos máximos a compresión y a tracción. Entonces nos pide diseñar, ¿no? Generalmente eso se ve en resistencia de materiales 2, ¿no? Pero por el momento lo vamos a hacer así, ya. A ver, compresión, ¿no? Algo así va a ser, ¿no? Diagrama de esfuerzos. ¿No? En la parte superior va a ser tracción, ¿no? Entonces va a ser aquí los esfuerzos, ¿no? Los esfuerzos de tracción. Y estos los esfuerzos van a ser de compresión. De compresión, ¿no? A ver, ¿qué más? Y en el eje neutro de igual manera. Va a ser igual a 0, ¿no? El esfuerzo en el eje neutro. ¿Qué más? ¿Qué más? No sé si tienen alguna duda hasta ahí en la parte de los esfuerzos. ¿Cómo relacionar, no? Cuando tenemos momentos negativos o momentos, generalmente nos va a pedir calcular los esfuerzos máximos, ¿no? Y no va a ser simplemente una viga simplemente apoyada. Puede ser en voladizo, puede tener articulaciones en el medio, ¿no? Entonces el problema de los ejercicios generalmente es calcular el momento máximo. Si el momento máximo nos da positivo o negativo, voy a tener en las fibras superiores. Si nos da momento positivo, el momento máximo, en las fibras superiores voy a tener compresión y tracción, ¿no? Y cuando son eh, compresión y tracción, eso nos va a decir mucho. No todos los esfuerzos, aquí voy a tener infinidad de esfuerzos, ¿no? Para una distancia y, digamos, de punto de análisis. No si quiero analizar una distancia y de aquí, desde el eje neutro hasta el punto de análisis, voy a tener un determinado esfuerzo. No digamos, quiero analizar aquí, voy a tener aquí un esfuerzo sufi, digamos. No puede ser aquí un y sufi, ¿no? Para un análisis. Si yo quiero calcular el esfuerzo en este punto, no, obviamente voy a tener su esfuerzo en este punto, pero va a ser esfuerzo de compresión. Generalmente en la convención de signos, cuando es compresión, es negativo, se lo considera negativo. ¿No? Y cuando son esfuerzos de tracción, se los considera positivos. En este caso, el esfuerzo SUFI para un punto de análisis va a ser negativo. Pero en aquí, cuando tengo momentos negativos, cambia, ¿no? Aquí va a ser tracción y en la parte inferior va a ser compresión, ¿no? Y todos estos esfuerzos van a tener un signo negativo,
¿no? Y todos estos esfuerzos de aquí para arriba van a tener un signo positivo, ¿no? Un signo positivo los esfuerzos. Y solamente eso, esa parte se tendría que entender bien para poder resolver los problemas. ¿Tienen alguna duda hasta Aunque ahí? también se puede hacer digamos, en estructuras más grandes como pórticos, por ejemplo. Sí, en realidad esta parte de este análisis lo vamos a ver hasta que egresemos. Yo generalmente, para, puede ser para mm, análisis de puentes, ¿no? En puentes generalmente con esta convención, pero en vigas o en puentes generalmente tenemos este tipo de estructura, ¿no? Este tipo de estructuras simplemente es apoyadas en los análisis, ¿no? Pero en este caso van a haber carguitas. Obviamente vamos a analizar esto, vamos a calcular los esfuerzos y los esfuerzos también no tienen que sobrepasar al admisible. Sabemos que cada material tiene un distinto, un límite, ¿no? De esfuerzos, por ejemplo, del hormigón, a que a cuánto resiste máximo, a compresión, digamos, el hormigón. ¿No? Casi es su F del hormigón sabemos en 2.18 han debido avanzar, que a los 7 días el hormigón resiste el 80% de su capacidad, pero a los 27 días, no me acuerdo si es a los 27 o a los 28, el hormigón generalmente llega, ¿no? A los 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, nos da el esfuerzo admisible. Esto se lo podría decir como el esfuerzo, ¿no? Entonces nos da los esfuerzos. No, nosotros lo que vamos a querer calcular, cuánto de capacidad de carga va a resistir mi hija. Digamos, yo tengo el esfuerzo admisible, ¿no? Sabemos que el hormigón solamente resiste a compresión. A tracción, su esfuerzo es mucho menor a de compresión, ¿no? En resistencia de material ya han de ver eso. Tenemos unas probetitas, la altura creo que es 10, o no me acuerdo ya. ¿No? Entonces tenemos este tipo de probetitas, ¿no? De cilindros. Entonces se lo somete, ¿no? A una carga P, ¿no? Y de ahí se saca el esfuerzo máximo que resiste el hormigón a los 28 días, ¿no? ¿No? Entonces, el objetivo es eso, ¿no? Calculamos en estas vigas los esfuerzos máximos que producen por un determinado estado de cargas. Puede ser una carga P, puede ser una carga distribuida, ¿no? Entonces vamos a tener los esfuerzos en las fibras más alejadas, porque a medida que me voy alejando del eje neutro, voy a tener los esfuerzos máximos que se van a dar, ¿no? En este caso, los esfuerzos máximos a tracción y los máximos a compresión, ¿no? Los máximos a compresión y a tracción, ¿no? Entonces, los esfuerzos de compresión en el hormigón, pues, le podríamos decir así, ¿no? No tendría que sobrepasar a esto, ¿no? ¿Qué pasaría si, digamos, ¿no? Una carga, no sé, puede ser, no sé, puede ser una gran cantidad de carga, digamos. Digamos, el esfuerzo de compresión de esa viga, ¿no? Sobrepasa los 250, digamos, 270 me da, kilogramos centímetro cuadrado. ¿Qué crees que pase con el hormigón? A ver, alguien que me pueda responder eso. ¿Qué es lo que puede pasar si sobrepasa esto? Se va a romper, así ya no va a soportar tanto peso. Eso, ¿no? En realidad, se va a comprimir. Entonces, esto también, no, tal vez la mayoría no lo ha visto, ¿no? En laboratorio. Esto se va a romper dependiendo, ¿no? El tipo de rotura que tenga esta probetita, digamos, si es algo así a 45 grados, la falla va a ser por corte, ¿no? Si el hormigón se rompe algo así, estas partes, la falla va a ser por compresión y esta falla es donde se anota, ¿no? El esfuerzo máximo que resiste el concreto, que puede ser generalmente ronda desde los 150 para adelante, ¿no? Dependiendo de la dosificación, esto va a aumentar.
Si tenemos una buena dosificación, entonces el esfuerzo, la resistencia del concreto va a aumentar también, ¿no? Ya, ¿y cómo calculamos? ¿Cómo podemos calcular los esfuerzos de cada material? Esto también se deduce, ¿no? Pero ya lo vamos a notar, ¿no? El esfuerzo en los materiales va a ser igual a ¿qué? ¿Alguien se acuerda de esto? Al ¿Fuerza momento, sobre área? Ah, no. perdón, los esfuerzos, ¿no? Los esfuerzos sub phi va a ser igual al momento. Obviamente que a mayor momento voy a tener mayor esfuerzo, ¿no? ¿No? Entonces, sobre la inercia de la sección. Obviamente va a ser esta sección. No voy a tener que calcular, obviamente, sus inercia X centroidal. ¿No? X centroidal. En flexión compuesta se calcula respecto al eje X y al eje Y. ¿No? Ya, el momento sobre la inercia por la distancia al punto de análisis. Digamos, yo quiero analizar, no quiero analizar en el punto máximo, digamos. Yo quiero analizar en este punto, no en este punto de aquí. Entonces va a ser un Y de análisis, ¿no? Voy a tener una alturita de Y respecto al eje neutro, ¿no? Del eje neutro para arriba, lo voy a llamar un Y, ¿no? Entonces va a ser un Y al punto de análisis. Si yo quiero calcular los esfuerzos máximos, ¿no? Esta distancia de aquí puede ser Y de, puede ser entre Y superior, lo podemos llamar Y base T, ¿no? YT y Y base. No, entonces, si quiero calcular los esfuerzos máximos, va a ser igual a el esfuerzo máximo. En este caso, va a ser el esfuerzo máximo de tracción, ¿no? Tracción va a ser igual al momento máximo en mi viga. Eso también va a depender del problema, ¿no? ¿Qué tal yo quiero calcular el momento en este punto de aquí? Obviamente voy a tener un momento, ¿no? Puedo querer calcular el momento en este punto, voy a tener otro momento, ¿no? Pero el momento máximo, dependiendo al estado de cargas, digamos, mi función de momentos es algo así. Digamos que es mi función de momentos, algo así. Una parábola. En este caso tendría una carga distribuida, ¿no? El momento máximo se va a dar L medios, ¿no? Aquí va a ser el momento máximo. ¿No? Entonces, dependiendo del problema. Por eso es el momento por Y al punto de análisis que quiero analizar. También esto va en el esfuerzo en este punto, en esta sección va a ser muy distinto en este punto de aquí, ¿no? Porque aquí se está dando momentos máximos, ¿no? Entonces el esfuerzo máximo a tracción o compresión va a ser muy distinto en este punto, ¿no? Digamos aquí va a ser el esfuerzo máximo, ¿no? Y aquí va a ser el esfuerzo también máximo, pero va a ser en este caso va a ser de compresión sub I lo vamos a llamar, ¿no? En este punto voy a tener otros esfuerzos, voy a tener esfuerzo máximo sub 2, digamos, ¿no? Y así sucesivamente. Para cada fibra voy a tener infinidad de esfuerzos, ¿no? Para cada punto, porque para cada punto voy a tener también otros momentos, ¿no? A ver, en este caso, ¿no? Para el esfuerzo máximo, atracción, para un momento de análisis va a ser el momento por el Y sub T, en este caso atracción sería el Y, la fibra más alejada, ¿no? El esfuerzo aquí sería Y sub T, sobre la inercia, ¿no? Y el esfuerzo máximo a compresión va a ser igual al momento por el Y sub base sobre la inercia, ¿no? En este caso, la convención de signos, tracción, lo hemos considerado un negativo, ¿no? Entonces, tracción va a ser de signo negativo y compresión, ¿no? Esa convención de signos. Y esto me va a decir esfuerzos de compresión y tracción. ¿No? Y eso, ya, ¿tienen alguna duda hasta ahí? Y también hay algo muy importante, ¿no? Generalmente cuando, digamos,
ya nos da, digamos, eso generalmente sirve para predimensionamiento, ¿no? Y en el libro del Mirulov eh, hay infinidad de secciones ya dadas, ¿no? A eso se le llama perfiles, ¿no? En el caso de que ya nos dé nuestro perfil, ¿no? Nos dé, digamos, en el caso de diseño, digamos, predimensionar, digamos, nos da, digamos, una viga simplemente apoyada y una carguita P que yo no conozco, ¿no? Ah, puede ser, ¿no? Una carguita P. O me puede dar la carguita P, pero no tengo la sección. ¿Qué sección voy a ver este tipo de ejemplos? Es interesante nomás. Digamos, tengo una viga simplemente apoyada. No simplemente apoyada, ¿no? Y tengo una carguita distribuida, ¿no? Una carguita distribuida. Esto también ustedes ya lo pueden llevar a la realidad, ¿no? Tan algo así. Tan, digamos, ¿no? Una carguita puede ser Q, digamos, ¿no? Entonces, no tengo la sección, ¿no? Yo no tengo la sección. Digamos, la sección, en este caso, la sección es una incógnita. ¿Cómo podría predimensionar alguien? ¿Cómo podría predimensionar? No, lo primero que voy a tener que calcular el momento máximo, ¿no? Voy a tener que calcular el momento máximo, ¿no? Y en las tablas, en esas tablas de Mirolov, generalmente está el módulo resistente, ¿no? El módulo resistente me dice cuánto va a resistir, ¿no? Está en función a a ver cómo se saca. Y. A ver, yo me acuerdo de esto. YB sobre YB. Simplifica. Ah, ya. El módulo de resistente es igual a la inercia sobre el Y. Puede ser YB o también puede ser el YT, ¿no? Dependiendo. Atracción o compresión, ¿no? Atracción en este caso sería el YB, ¿no? Tracción o compresión. No, entonces, esto es el módulo resistente. Esto sería el módulo resistente. ¿No? Entonces de ahí puedo despejar el esfuerzo ya, digamos, quiero calcular para un esfuerzo de hormigón o de madera y nos da el esfuerzo de la madera, digamos, ¿no? De la madera. Nos da, digamos, que es el esfuerzo a 50 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no? Voy a tener este momento máximo, voy a tener el esfuerzo admisible que resiste el material, ¿no? Y el esfuerzo también se lo puede escribir de esta manera. El esfuerzo va a ser igual al momento sobre el módulo resistente, ¿no? Una de esas ecuaciones, ¿no? Teniendo eso, yo puedo despejar, ¿no? El módulo resistente va a ser al momento sobre el esfuerzo, ¿no? Entonces, este de dato tengo, también lo voy a poder calcular con el esfuerzo admisible y voy a tener esto, ¿no? Entonces, con este dato me voy a las tablas y me asemejo, ¿no? A qué módulo resistente puede asumirse, ¿no? Entonces lo igual, entonces me asumo un módulo resistente superior, ¿no? Entonces eso, ¿no? Hay en flexión recta hay infinidad de problemas que lo pueden utilizar para la vida, para la vida diaria, ¿no? En este caso, digamos, a ver un ejemplito más. A ver, digamos yo tengo ¿no? Generalmente en sus exámenes del ingeniero ahora ya lo está haciendo más referido a la vida real, ¿no? Su segundo examen generalmente les ha dado, a ver, cuando tienen, digamos, alguien, digamos, puede vaciar unas columnas, digamos, de este tipo, ¿no? Son columnas circular o rectangulares, digamos. ¿Qué pasa si en esta columna lo hago una circular, ¿no? Sus esfuerzos van a ser diferentes, ¿no? Su rigidez de esta columna a comparación de una rectangular, ¿no? Pero la condición ahí, eso había que ver un poco bien también.
Esto, digamos, era cuadrada, digamos, ¿no? Si todos fueran rectangulares, ¿no? La carga P tendría que estar en el centro de gravedad para que esta columna resista P cuartos, esta resiste también P cuartos y esta P cuartos de esta carguita, ¿no? P cuartos, ¿no? Entonces se van a distribuir los esfuerzos, ¿no? La carguita en estas columnas. Pero ¿qué pasa si esta va a ser una cuadrada o rectangular? ¿No? En este problema también, yo en la vida real, ¿qué es lo que voy a tener de dato? ¿No? Yo quiero diseñar para una carguita P, esto va a ser dato, ¿no? Digamos, también el tipo de sección y el tipo de material generalmente es hormigón, ¿no? Generalmente puede ser hormigón, ¿no? Y aquí, digamos aquí, cuadrada, ¿no? Cuadrada, esto pueden ser las paredes, ¿no? Y aquí puede ser, por estética, digamos, una columna circular, ¿no? Entonces, eso. ¿Qué condición daría para que esta carguita P esté actuando en el centro, pero la deformación sea la misma, ¿no? ¿No? Entonces, hoy día lo estaba analizando esa parte, ¿no? Se podría aplicar infinidad de problemas, ¿no? Y yo veo que el ingeniero esta vez lo está aplicando más a la vida real, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo una madera, digamos, ¿no? Una maderita. Y aquí puede ser una longitud de unos 4 metros, digamos, 4 metros, ¿no? Sabemos que el esfuerzo admisible de la madera va a variar, ¿no? Dependiendo del tipo de material, ¿no? De la madera, en realidad, puede estar entre los 50, bajando, ¿no? Los esfuerzos, ¿no? Entonces, digamos, quieren pasar por aquí, digamos, por esta viga, simplemente apoyada personitas con cemento, digamos, ¿no? Eh, digamos, en aquí le podríamos dar este ejemplo. ¿Dónde se va a producir el momento máximo? Cuando la personita esté aquí, en el punto medio, ¿no? Se va a producir la flexión máxima, ¿no? En aquí no se va a producir tantos momentos, pero se podría analizar, ¿no? En este punto de aquí. Pero a medida que la personita vaya, en el punto medio la viga se va a flexionar un poco más, ¿no? Entonces ahí se va a producir los esfuerzos máximos, ¿no? Entonces se podría asumir que la persona pesa unos 60 o 70 kilogramos. 70 kilogramos. ¿Y el cemento cuánto pesa? Generalmente viene de 50 kilogramos, ¿no? Entonces analizar si la viga va a resistir a los esfuerzos admisibles, ¿no? Entonces ahí va a haber, ¿no? Entonces la sección, digamos. Tengo esta sección. Generalmente las tablas vienen de 40, hasta 40 centímetros puede ver. 40 centímetros. Digamos, quiero conseguir una tabla de 40 centímetros, pero la altura tengo, no sé cuánto puede resistir al esfuerzo admisible, ¿no? Entonces esta altura puede ser incógnita, ¿no? Entonces va a haber infinidad de problemas que se pueden resolver aplicando el, los esfuerzos en el estado de flexión recta, ¿no? Solamente cuando genera momentos, no nada más. Ya sería muy indistinto que sería aquí empotrado, ¿no? No sería empotrado, ¿no? Articulado, digamos, ¿no? Y aquí exista una carguita más que trate de comprimir o esta que esté algo así, ¿no? Y aquí una carguita P más, ¿no? Esto va a generar también, ¿no? Que esto se flexione un poco más, ¿no? Pero este análisis ya no es el análisis de flexión recta, ¿no? Es ya el análisis de flexión compuesta. No eso, chicos. Ya entonces, solamente cuando genera momentos, tengo este tipo, ¿no? En mi viga solamente van a existir momentos. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿No? Este ejemplito lo podrían ver o verificar, ¿no? A ver si cumple. Ver cuánto es el esfuerzo admisible de la madera y ver cuánto se flexiona. Esto también va en vigas. También esto ya pueden hacerlo
Esto también se dimensiona con la deformación o la flexión máxima. ¿No? ¿Qué pasa si el esfuerzo admisible resiste nomás? Y la flexión que sufre va a ser, digamos, a 5 centímetros, digamos. ¿No? Y es feo, ¿no? Cuando una madera, digamos, quieras pasar tú, se flexione demasiado. No, miren, se puede flexionar de esta manera la viga. ¿No? Y ya te da miedo hasta pasar, ¿no? Pero ¿qué pasaría si mi viguita sea así? Yo le de que se deforme solamente 1 centímetro, digamos. No, hasta ahí todavía tengo confianza de poder pasar por esta viga de madera, digamos. No, entonces esto también se lo puede calcular H en función a la deformación. ¿No? Pero cuando estamos en este tipo de problemas, con la esfuerzo admisible que se cumpla, con tal que el material no sobrepase los esfuerzos admisibles, ya estaría bien, ¿no? Calcular H, ¿no? En esta alturita. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿O pregunta? ¿No? Entonces, la parte de flexión recta es muy sencilla, solamente el problema consiste en calcular la inercia de mi sección, el momento en el punto de análisis. Generalmente me pide para el momento máximo, entonces tengo que calcular en mi viga dónde se va a producir el momento máximo. Luego tengo que calcular la inercia de mi sección. ¿Qué más? El Y centroidal, ¿no? Está desde la parte inferior hasta el eje neutro, ¿cuánto de distancia es? ¿No? Esto lo puedo calcular con el Y centroidal. ¿Qué más? Solamente es eso, ¿no? Y el esfuerzo se basa en esto. Calcular el momento, puedo calcular la inercia y calcular el Y, ¿no? Entonces voy a tener los esfuerzos. Entonces la parte de flexión recta es la parte donde tendrían que un poco aprovechar, ¿no? No es complicado. Solamente entender esta parte. Cuando se comprime o tracciona, ¿no? Bien esa parte. Si son momentos positivos, en la parte superior voy a tener compresión y tracción. Si son momentos negativos, aquí lo voy a poner. Momentos negativos, en la parte superior voy a tener tracción y compresión. No solamente es eso. Y a veces en el dato nos puede dar el esfuerzo admisible de compresión es de tantos, ¿no? Y yo no puedo saber cuál es compresión o tracción, ¿no? Eso, solamente es eso, darse cuenta esa parte. Ya, ¿tienen alguna duda hasta ahí? ¿Pregunta? ¿No hay dudas? Ya, a ver, vamos a hablar, chicos, de su práctica. ¿Quiénes están? Yo creo que todos están saturados de tareas para exámenes, ¿no? Ya solo Proyectos, y más que todo está más jodido. Eso nos está no haciendo ver. mal. ¿Verdad? Todavía eh, los auxiliares no están tolerando, igualmente están con odio, nos están achurando más que todo. A mí me han achurado ya en el topo ya. No he hecho ni sí, siquiera no, ni planos de AutoCAD ni 3D. Amigo Arauxi. por eso, yo igual. Y por eso, en la práctica, como he visto su examen, yo pensé que iba a meter algo así. Generalmente la práctica es para que practiquen y en el examen sea lo mismo, casi, ¿no? Y no, pues era muy diferente la práctica. La inercia tal vez va a ser lo mismo, es un poco mecánico, pero no era lo mismo. Ahora, para la práctica, yo creo que va a ser esta la última práctica. ¿En qué punto ya están con el ingeniero? ¿Entraron a vigas de distinto material? Este miércoles vamos a entrar a Auxi. Entonces solamente vieron esta parte, ¿no? Auxi y va a haber no, tercer parcial. ¿Qué les dijo el ingeniero? Creo que sí va a haber y un final más. Como están corriendo demasiado, va a haber este parcial y un final más. El final creo que vale 40 puntos. ¿No? Auxe, en Entonces, su plan de trabajo decía solo 2 parciales y un examen final. Está en dos Moodle eso. para pucha. Sí, Entonces Auxi. puede que este sea el final.
Entonces en este está batiéndose su nota, porque el primer parcial mayoría no ha enviado. Y este parcial era, Ahí dice las era notas, Auxi, el final vale 40%. no ve, entonces el final va a ser de esto. No, entonces, no va a ser la práctica, a ver cómo lo hacen, va a ser 2 ejercicios, porque igual estoy saturado y no hay tiempo, ¿no? Ya, Auxi, entonces, dime, no, a modo de proponer, no sé si, digamos, esta última, la práctica 4, o sea, ya que también ya pasó el examen, ¿no? No sé, o sea, ya lo dejo a su consideración, ¿no? Lo podemos dejar, ¿no? No tanto en esta próxima práctica, porque ahí sí yo creo que ahí necesitamos practicar, ¿no? Para asegurar una buena nota, sino esta ya dejarlo, ¿no? Para no perjudicarnos. Pero no sé, también debe haber compañeros que ya también lo hicieron, tal vez, no sé. Solo sugiero, ¿no? Ahí lo podemos hacer a votación, ¿no? Dejar esta otra práctica ya que también el examen ya pasó, la sí, 4 me refiero. y eso también, ¿qué tal? Todo me entregan al final, ¿está bien? O sea, todo, auxilio, los que no han presentado algunas prácticas igual al final. Todo al final. Si no, porque yo tengo que ir con otra materia de viaje. Estamos planeando ir y hoy día se va a coordinar, ha dicho el auxiliar. Y en No, sí, diciembre está yo bien no lo que voy a está tener. haciendo usted. Entonces, ¿quieren entregar nomás ya la práctica este miércoles? No, sí, un poco más de tiempo, por favor. No, pues como ha dicho todo al final, así. Y Sí, yo Auxi, decía por favor. todas las prácticas al final, en la entrega de la última práctica. Y su práctica va a ser sencilla, no va a ser este, ya lo voy a sacar. Y antes que den su final, ya me van a entregar sus prácticas en físico ya, porque supongo que el ingeniero ya me va a pedir notas antes de su final o después de que den su final, a la semana ya me va a pedir las notas. Yo creo que el ingeniero se va de viaje, por eso termina rápido el ingeniero, ¿no? El Sí, ingeniero. yo de abajo estoy llevando materias de abajo y ya hemos terminado 2 materias de abajo. Ya solo es examen normal finales y se valida, ya terminó la materia. En eso hemos quedado con el ingeniero los de abajo. Sí, eso es también. Entonces, ¿cómo quedaríamos? Todas las prácticas al final nomás. Sí, Auxi, Sí, está auxi, bien. por favor. Si no hay de otra, pues Auxi, al por final no favor. más ya bueno. Sí, porque si entregan a este miércoles, la mayoría no va a alcanzar y yo igual estoy con tareas. Ya, entonces en eso vamos a quedar. Ya, a ver qué más. Yo creo que, a ver, podemos entrar también aquí capítulo de corte. Yo creo que van a entrar con un corte Auxi, más. Dime. una pregunta, ¿el ingeniero toma reválida? O sea, fuera de lo que es, Sí, toma revalida. ¿eso es también con 35 o tiene otro parámetro? No, tiene, digamos, con los 3 parciales que van a dar, su nota es mayor a 55, entonces van a poder dar reválida, ¿no? Pero, mm, ¿cómo les digo? Con, Generalmente, no sé, a veces con por bueno, 55 no se aprueba, Auxi. ¿eh? ¿O cómo? Digamos, Sí. tienes nota de 36, digamos, tienes habilitada reválida. Eso es del reglamento desde arriba, ¿no? El reglamento es, tienes 36, digamos, puedes dar reválida, ¿no? Entonces, pero el ingeniero lo toma diferente, ¿no? Si tienes todo, en realidad a toditos hace dar reválida, a toditos, sin importar quiénes estén aprobados. Entonces, si tienes una nota en tu reválida de 80, tu peor parcial va a ir a reemplazar, ¿no? Eso puede ir al primer parcial o generalmente si en tu reválida has aprobado, entonces directamente apruebas, ¿no? Con la nota, ¿no? Entonces, el ingeniero en esa parte es comprensible. Pero, ¿les gustaría dar, chicos, en presencial? Sería mejor, Auxi. Sí, A auxi. ver, a ver, a ver, lo voy Parce. a tratar de hablar al ingeniero, tal vez, no sé, tal vez, porque varios, yo por lo menos en realidad, ya he dado casi 3 materias en presencial, casi todos mis exámenes estoy dando en presencial, ¿no? Entonces, en 2 aulas generalmente se da porque en cada materia casi hay de 120 estudiantes. En las aulas más grandes nos repartimos para dar.
¿no? Tal vez el ingeniero pueda que, porque es muy problemático es hacer en Moodle por plataforma, por esa plataforma. Mucho se complica. Y Ya. Auxi, ¿será que ese examen va a ser más fácil? Más digo, ¿no? Mm, Cuando son presenciales más fácil son. y en presenciales, ahora que lo estoy viendo, son más fácil, porque esta parte era, estaba también, pero tenías que analizar un poquito, ¿no? Eso nomás, pero les voy a enviar la solución. Ya. A ver, ¿quieren hablar de eso, de su parcial? ¿Cómo, cómo han intentado hacer o no? Auxi, yo el primero he tardado 1 hora en resolver. El segundo, media hora me he rendido en 20 minutos. Me he saltado al 3, le he dado en 20 minutos. El otro le he dado en 10 minutos. Y al final 5 minutos más sobrado y apenas he enviado. Y eso se ha saturado mi internet, no se podía enviar. Justo La a dos, tiempo. ¿cómo lo has analizado? No, La le he pregunta, dejado, sí me he saltado. Porque no le el entendí 3, nada. Y aparte, larguísimo era. Le he el dejado 3, sin. ¿cómo lo has analizado? El- A ver, ahora sí, sí, a ver, nos ganaré puntos, a ver, chicos. ¿Cómo lo han analizado su práctica? No su examen, digamos. La pregunta 2, digamos. la, la dos primero sacamos. Yo saqué área, luego rigidez y luego analicé el desplazamiento. Era así, ¿no? Algo así. O algo así. Es que no esa pregunta interesante hasta a mí me ha hecho pensar, a ver cómo era. No, estaba un poco bien. A ver, voy a ver su este. Pero el criterio de lo que yo lo veo que se tendría que hacer era esto, mire. A ver, un cachito. Voy a ver el examen ya. Ay, hay un cacho. Un cacho. Entonces eso. Eh, ¿Cómo es? A ver, nos vamos a ganar puntitos, ¿ya? Los que opinan. Entonces, ¿quieren? A ver, no, yo les voy a enviar ya eso. Pero esto, un cacho. Ya. En- Era algo así, ¿no? Era algo así. A ver, algo así. No, esto generalmente, yo digo que el ingeniero ya lo está aplicando a la vida real, ¿no? Más que todo. Porque aquí era una columna cuadrada, aquí otra una columna cuadrada, esta una columna cuadrada y esta una circular, ¿no? Una circular, centro de gravedad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer? La condición nos decía que aquí cuando actúa una carguita P a una distancia X respecto a esto era X, Y, ¿no? Y a una distancia X, ¿no? Entonces, me decía el ingeniero que yo lo podría ver de esta manera, no de esta manera. La carguita P y las columnas, ¿no? Esta era una circular también, algo así, ¿no? Algo así. Entonces me decía que el desplazamiento era constante, ¿no? O sea que esta placa, o este plano, digamos, se va a desplazar de manera, se va a quedar horizontalmente. Miren, si nosotros tenemos aquí, puede ser, digamos, a ver, madera, digamos aquí, puede ser esta madera, y aquí lo podemos poner un material muy débil, ¿no? Va a depender mucho de la posición donde está esta carguita P. Estas van a resistir más capacidad de carga porque este es su resistencia es mucho menor a estas, ¿no? Entonces, la condición me decía que esta plaquita se mantenía totalmente horizontal, no vertical, decía, horizontal, ¿no? En este caso, totalmente horizontal. Entonces, el desplazamiento que va a sufrir esta viguita, esta puede ser una viga rígida, totalmente rígida, esta de aquí. Entonces, la carguita P, esto se va a comprimir, algo así. Entonces, se va a comprimir una determinada
un desplazamiento. No, si hago un diagrama de cuerpo libre, no voy a tener la carguita P, aquí la barrita, aquí va a ser, esta lo puedo llamar normal 1, ¿no? Normal 1, normal 2, y normal 3, y normal 4. ¿No? Entonces, en esta, viéndolo de esta manera, aquí va a estar la normal 1 y la normal 2, ¿no? La normal 1 más la normal 2. Y aquí va a estar la normal 3 y la normal 4. No, así es una sumatoria de equilibrios nomás, ¿no? Aquí. Una sumatoria de fuerzas verticales y te va a salir a 0, ¿no? Va a ser P, va a ser negativo más la normal 1, más la normal 2, más la normal 3 y más la normal 4. ¿No? Si se dan cuenta, como estas eran secciones iguales, las mismas secciones, estas normales también van a ser iguales, ¿no? Estas partes de aquí, entonces lo podía hacer esto. Más 3, la normal 1 directamente, más la normal 4 igual a 0. ¿No? Esto sería la parte de mi ecuación, ¿no? Y también, como ya me estoy asumiendo un pequeño desplazamiento, aquí es igual la normal, digamos, cuando hemos calculado en el primer tema, ¿a cuánto era la normal del delta? El delta L, ¿a cuánto era? Es igual a la normal por la longitud o módulo de por el área, ¿no? Más el coeficiente por delta T por L. ¿No? Esta no nos daba temperatura, ¿o nos daba? No, no. Esta valía 0, entonces la normal va a ser igual a la rigidez, ¿no? Delta L por la rigidez nada más. ¿No? Entonces, esto iba a estar a ver, la normal va a estar en función a la carguita P nomás, nada más. Voy a tener mi desplazamiento y la normal, estas normales va a estar en función a mi carguita P. La normal 1 más la normal 4 va a estar en función a mi carguita P. Y esto era la solución que le tendrían que dar. Luego nos decía que los esfuerzos, en la segunda pregunta era, ¿no? En la tercera pregunta, para cada grupo, los esfuerzos nos daba, digamos, para el C, los esfuerzos eran de 100 kilogramos centímetro cuadrado. Teniendo esto, reemplazabas en este o en este o en este. Van a ser iguales, ¿no? Porque el desplazamiento, la deformación de cada columna va a ser la misma. Entonces reemplazaba solamente, teniendo eso. Cientos va a ser igual a lo normal. P por algo, por un valorcito que se va a calcular en función a la rigidez, va a estar, ¿no? Eso. Y de ahí calcular la carguita P. ¿No? Y eso era para la pregunta 3. ¿No? Y para la pregunta 4 era lo mismo. No, no era lo mismo. Tenías que analizar, ¿no? Hacer sumatorias respecto a estos ejes, nada más. Yo lo vería así, ustedes no sé cómo lo han pensado. ¿No? Esta parte, digamos, aquí va a tener un eje, o puede haber un eje, ¿no? Respecto a esos ejes, va a haber rotación, ¿no? Digamos, hago sumatoria de momentos en este eje de aquí, en este eje, digamos, en este eje de aquí. Solamente van a actuar esta carguita, la normal 3, en este caso al otro sentido va a ser, ¿no? Aquí va a ser la normal 4, aquí va a ser la normal 3 y aquí va a ser la normal 2 y la normal 1. ¿No? Pero si yo analizo de esta parte, solamente van a generar momentos este de aquí por esta distancia, esta por la distancia X y esto por esta distancia, ¿no? ¿No? Y de ahí va a estar en función a X, ¿no? De ahí despejo X, en qué posición tendría que estar para que esto se mantenga en equilibrio. No, en realidad tendría que estar en equilibrio, ¿no? Esta parte de aquí, con todas estas normales, y con eso voy a calcular la posición en el eje X. ¿No? En el eje Y también hacer sumatorio de momentos respecto a estos ejes. Esta normal 3 y esta normal en 2 no van a entrar, no van a tener momentos respecto a estos ejes. Solamente van a generar estos momentos de aquí. Van a hacer rotar, ¿no? Esta parte. Esta, la P, ya lo voy a calcular.
¿no? En el punto 3 se calculaba eso, ¿no? En el punto 3, ¿no? En eso. Y haciendo eso voy a tener la posición del eje Y, ¿no? De eje Y, ¿no? Y de esa manera. Y la pregunta 5, ¿qué dice? Suponiendo que se mantiene en condiciones de horizontalidad plataforma. Esto también generalmente se puede ver, digamos, y yo lo veía en este ejemplito. Miren, si yo tengo aquí una sección puede ser esta, ¿no? Y aquí puedo tener una sección de una madera, digamos, ¿no? Y aquí añado una plataforma, ¿no? Una plataforma. ¿Qué pasa si esto puede ser de esponja? Para que se dé cuenta, digamos, una esponja. Y esto puede ser, digamos, no sé, un material así débil, puede ser jabón, digamos, ¿no? Este material. Y aquí lo cargo una carguita P, digamos, ¿no? Entonces la condición, lo mismo, que la deformación en aquí y en aquí, tienen que ser la misma, actuando esta carguita P. Si a simple vista en el análisis, la carguita P, ¿en dónde tendría que estar actuando para que la deformación sea la misma aquí? Digamos aquí la deformación quiero 2 centímetros, 2 centímetros, ¿no? ¿En qué punto tendría que estar actuando la carguita P referido a estos ejes? Aquí va a ser X y Y, digamos a esta parte de aquí. ¿Alguien? No, eso va a influir mucho, ¿no? Porque si la carguita P está aquí, esto es un material esponja y esto es jabón, digamos. Esta parte, si la carguita P está en este punto, no, esto se va a deformar algo así. La esponja se va a comprimir más que el jabón, ¿no? Algo así va a estar, ¿no? La tablita, la esponjita. Y esto puede ser el jabón, ¿no? Entonces va a haber desequilibrio, ¿no? Entonces el problema no iba a pasar esto en el caso que no nos daba esa condición, ¿no? Porque nos decía que la deformación en todas las viguitas era la misma, que esta placa se tendría que mantener horizontalmente, ¿no? En este caso sí inclinado, ¿no? Respecto a, una, a un lado, ¿no? Entonces eso. Entonces la carguita P para que se cumpla tendría que estar más a este próximo, ¿no? Algo así, la carguita P más a este ladito. ¿No? Con ese análisis creo que el ingeniero pensó y les puso este tipo de problema, ¿no? Cuando yo lo vi también, ¿qué es eso? Dije, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hicieron, chicos, ustedes? De esa manera. Sí, Oxy. ¿Cuánto sacaste X? ¿Quién calculó X y Y? ¿Cuánto le salió X y Y? Ya, ¿no? Entonces algo así debía ser su parcial, pero su final creo que va a estar más accesible. Siempre en algo lo complica y el final se vuelve un poco más sencillo. En casi todas las materias, ¿no? En uno es difícil y el final, tal vez por eso creo que les dio este parcial, segundo parcial un poco difícil. Y el final creo que les va a dar uno sencillo nomás, no tan complicado, eso espero. Ya, a ver, ¿quieren hacer un ejemplito de flexión rectita? Un ejemplo Ya, sencillo. sí, por favor, tenemos tiempo. Ya, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Ya digamos, calcular a ver, calcular los esfuerzos máximos. Compresión y tracción. Ya, digamos, tengo este problemita. No nos vamos a complicar en la viga, lo vamos a hacer uno sencillito. Uno sencillito lo vamos a hacer.
digamos es esta viga, una carga triangular, digamos, ¿no? Una carguita triangular, las reacciones. La reacción, esto puede ser A y B. Reacción A, reacción B, ¿no? Y también nos está dando, digamos, la sección. La sección puede ser, a ver, una sección T, digamos. Ya, puede ser esta sección, ¿no? Ahora nos vamos a dar dimensiones. Nos vamos a dar unas dimensiones. Esta va a valer 10 centímetros. Esto vale 5. 5 y esta alturita que valga 10, que valga 15. Ya todo va a estar en centímetros las unidades. Y aquí tengo una longitud de 3 metros, digamos, 4 metros. Vamos a poner. Y esto va a ser un Q de, no sé, a ver, una carga distribuida de 400 kilogramos centímetro, metro cuadrado, metro. ¿Ya? Entonces tengo esa carguita y nos pide calcular los esfuerzos de compresión y tracción máxima. Y entonces lo primero que vamos a hacer es propiedades geométricas. Ya necesitamos calcular, en realidad vamos a calcular solamente lo que necesitamos, ¿no? El esfuerzo es momento por el Y de análisis sobre la inercia, ¿no? Esto es el cálculo para calcular los esfuerzos, ¿no? Yo antes, no sé, cabía calcular las cortantes máximas, máximas, momento máximo, ¿no? Y eso, ¿no? No hay necesidad de calcular la cortante porque no vamos a necesitar solamente el momento máximo, pero eso va a ser de mi vida. ¿No? Lo que necesitamos es la inercia de mi sección, el Y de análisis, en este caso serían los máximos, esto es el eje neutro, ¿no? Esto va a ser el eje neutro. El eje neutro. ¿Dónde va a estar mi, a ver, el eje neutro, digamos, ¿no? ¿No? Entonces, estas distancias yo necesito calcular. El Y base, ¿no? El Y centroidal, lo podemos llamar eso, el Y centroidal. ¿No? Y de ahí puedo calcular la superior, ¿no? Para que sea, para analizar las fibras más alejadas. ¿No? Los esfuerzos máximos se van a dar en estas fibras de aquí, en las fibras más alejadas, en esta fibra de aquí y en esta fibra de aquí. ¿No? Entonces, primeramente vamos a calcular propiedades geométricas, ¿sí? Ya, y ahora quiero que me ayuden en la parte de los cálculos, por favor. Ya, esta parte de aquí nos vamos a copiar. Ya, ¿cuánto sería el Y centroidal? El Y centroidal va a ser igual a la sumatoria de áreas por el Y sub phi sobre sumatoria de área total. ¿No? Esto lo podemos hacer en dos figuritas. Primeramente nos vamos a dar ejes, ¿no? Ejes de aquí. Este va a ser el eje X y el eje Y. Digamos. El eje Y yo directamente lo puedo poner aquí, ¿no? El eje Y. No necesito calcular el X centroidal, ¿no? Solamente esta distancia de aquí, ¿no? Entonces esto va a ser el X y el Y. No necesito calcular el Y. ¿Cuánto sería?
Primeramente va a ser el Y centroidal, va a ser igual al área. Lo puedo hacer en dos figuras. Esta puede ser el área 1 y esto el área 2. Va a ser la base por la altura, ¿no? 10 por 5 por su distancia, desde punto hasta la base. ¿Cuánto sería? 15. Sería 15 más 2.5, ¿no? ¿O no? Va a ser 17.5. Más, la siguiente va a ser la base por la altura. 5 por 15, ¿no? Esto sería el área. 5 por 15. Por su distancia Y. Puede ser aquí la mitad de 15 va a ser 7.5, ¿no? 7.5. Todo esto va a estar dividido entre el área total. Va a ser 10 por 5 más 15 por 5 por 15. ¿Cuánto sale esto? A ver, y la inercia. La inercia va a ser igual a ¿qué? En estos dos rectángulos también, ¿no? La base por la altura al cubo es, ¿no? 5 por 10, no, que sería base 10 por 5 al cubo sobre 12. Más el área, que sería 10 por 5 por su distancia. Y es su phi, que es 17.5. 17.5 menos el Y centroidal. ¿Cuánto sale eso? ¿Alguien ya lo tiene? No sé si, a ver, esto está bien. 5.04. Ya, esto me sale, no sé, me podrían verificar ustedes. Me sale un cacho. Ah, esto está mal. 11. 11.5. ¿Correcto? ¿Está hasta ahí? Entonces va a ser igual a 11.5 al cuadrado. Más la otra figurita. Es base por altura al cubo, ¿no? 15 al cubo sobre 12. Más 5 por 15 por su distancia, ¿no? A donde quiero llevar. El eje neutro en su distancia va a ser la resta, ¿no? Su centroide menos esta. Va a ser, en este caso sería 7.5 menos 11.5 al cuadrado. ¿Cuánto sale esto? Me verifican, ¿ya? Tal vez un errorcito se puede cometer. Más 10 por 15 por 5 menos 11.5 cuadrado. Más sobre 12. Ya, esto me sale 4.500. 510, ¿no? Punto 41.7 centímetros a la cuarta. Entonces ya tengo esta, ya tengo esta. Lo único que me faltaría es calcular el momento máximo, ¿no? Y el momento lo voy a calcular de mi viga, ¿no? Ya. Este momento lo voy a calcular de mi viga. ¿No? Esta viga de aquí. Vamos a copiar. Ya. Primeramente tendría que calcular la reacción, ¿no? ¿Cuál reacción me convendría calcular? Esto obviamente va a tener su resultante. No va a tener una resultante. ¿A qué va a ser igual eso? Una resultante. Va a ser igual a cálculo de la resultante, perdón.
Ustedes ya lo pueden hacer de diferente manera. El resultante va a ser igual a 400 por la base, que sería 4 sobre 2. ¿Cuánto sale esto? 800. 800, ¿no veo? Va a estar en kilogramos. Ya, la reacción en a cuánto sería. Esta distancia, ¿cuánto vale? Esto vale un tercio, ¿no? 2/3 de 4 sería, ¿no? Esto vale 3/8. 8 tercios, ¿no? Y esta parte va a ser un tercio de 4, ¿no? Va a ser 4 tercios. 4 tercios. Esta parte de aquí. Ya, ¿cómo puedo calcular las reacciones? A ver, ¿cómo era esto? Momentos. También, ¿no? Momentos. O también pueden hacer uso de lo que vimos en rigidez, ¿no? Que se llama en carga axial. ¿Cuántas son las reacciones? En este caso, la reacción en A va a ser igual a ¿cuánto? A la R resultante por esta distancia. 4 tercios sobre la longitud, que es 4. Y la reacción en B va a ser igual a la resultante por esta distancia de aquí, 8 tercios sobre 4, la longitud. ¿No? Entonces, ¿esto cuánto sale? O también podemos hacer momentos, ¿no? Cualquiera de los dos va a ser. 4 por 4 tercios. Y esto va a ser 800 por 8 tercios sobre 4. ¿Ya? Pueden hacer eso o también vamos a hacer sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos en B. ¿No? Sumatoria de momentos en B va a ser igual a 0. Positivos en este sentido. ¿No? Entonces, esta reacción me va a generar momento negativo por su brazo, que va a ser 4, más me va a generar un momento positivo con respecto a este punto. Va a ser la resultante por su brazo, que va a ser 4 tercios, igual a 0. ¿Cuánto sale esto? Reacción en A va a ser igual a la resultante por 4 tercios sobre 4. No, vamos a llegar a lo mismo en este caso. ¿Cuánto sale eso? $266.666666666. Con 3 decimales, suficiente. Kilogramos. ¿No? Y el otro, reacción en B. Aquí no necesitamos reacción en B ya, ¿no? Vamos a hacer un cortecito aquí. A una función X necesitamos la función de momentos para calcular el punto máximo, ¿no? Podemos hacer un corte aquí. A ver, un cortecito aquí. Un cortecito aquí, a una distancia X. ¿No? Entonces, ¿a cuánto va a ser igual? El momento en X va a ser igual. Siempre actuando la convención de signos que decíamos, ¿no? Positivos, ¿no? En este sentido. ¿No? Entonces los momentos van a ser positivos. RA vale ¿cuánto? 266.667 por X, ¿no? Más, ¿cuándo es esto? Es igual a la pendiente sobre 6 por X al cubo, ¿no? Cuando tenemos una carga triangular, ¿no? Una carga triangular. O también se podría analizar esta parte de aquí. Esta va a ser un Q de X, ¿no? Q de X. Y la resultante Q de X va a ser aquí. Resultante de X. ¿No? De ahí esto se va a generar un momento a un tercio de X, ¿no? Un tercio de X, un momento, en este punto.
Podría ser, pero directamente eso, ¿ya? No sé si estoy, a ver, esto es positivo y esto va a ser negativo. ¿No? Va a ser negativo. Donde M es igual a la pendiente. La pendiente va a ser igual a ¿qué? Su pendiente, la altura va a ser 400, ¿no? ¿O no? 400 por su base, que va a ser 4. ¿Cuánto sale esto? 100. 100, ¿no? 100x. No, ya está. 100, ¿cuánto sería? 100 kilogramos, ¿no? Porque está ¿o no? ¿En qué unidades estaría? En kilogramos metro cuadrado, ¿no? En kilogramos metro cuadrado. ¿No? Esto va a estar al cubo, ¿no? Entonces, me va a dar unidades de momento. Entonces, eso vamos a reemplazar aquí. ¿No? Entonces, el momento en X va a ser igual a 266.667 de X. M por 100 dividido entre 6. A ver, sale 16, ¿no? Menos 16.667 por X al cubo. ¿No? Entonces ya tenemos la función de momentos. Vamos a derivar, ¿no? Para encontrar un momento máximo. Si yo quiero maximizar algo o minimizar, tengo que derivar esta expresión, ¿no? La derivada de momentos respecto de X. Lo igual a 0 voy a tener un máximo, ¿no? Un X máximo voy a tener, ¿no? Voy a poder calcular un X y eso va a ser un momento máximo, ¿no? Entonces esto va a ser 266.667 más menos 50. 16. ¿Cuántos? ¿50 sale? Sí, a mí me sale. Eso, sí, 50 está bien. Menos 50 por X al cuadrado. Igual a 0. ¿Cuánto le sale esto? Pueden resolverlo. X al cuadrado va a ser igual a 266.667 sobre 50. Raíz. ¿No? ¿Cuánto sale esto? O también lo pueden meter a su calculadora. Les va a dar dos valores, ¿no? Porque es una ecuación cuadrática, ¿no? Más o menos 2.309. 2.309 No, metros, ¿no? Entonces, aproximadamente aquí va a estar, ¿no? El momento máximo. La mitad sería 2, casi aquí, ¿no? De la mitad un poquito más va a estar el momento máximo. Entonces, reemplazamos eso. En mi momento máximo va a ser igual a 266.667 por 2.309 menos 16.667 por 2.309 al cubo. ¿Cuánto sale eso? Esto me sale 318.197 kilogramos metro, ¿no? Ya tengo el momento máximo. Todas las unidades están trabajando en ¿no? En centímetros, ¿no? Para no convertir la inercia en metros, entonces esto lo voy a trabajar en centímetros. ¿Cuánto sería eso? Va a ser 31.819.684.
No, sí, Kilo- 410 me sale a mí, ¿por qué? centímetro. A ver, un cachito. 410. A ver, Sí, y fracción. 16.5. ¿Esto cuánto dices que te sale? 4. A ver, a 410.555. ver. A ver, verifiquen, compañeros. Yo saqué eso. A ver, un cachito. Voy a ver de nuevo. 2.309. Menos 667 por 2.309 al cubo. Ah, sí. 410, ¿no? Sí, Oxy. ¿Qué cometí? ¿Qué he hecho mal aquí? Tal vez le he puesto 369. A ver, a ver. 16. Ah, sí, 266 le he puesto. Sí, está bien. Gracias. Ah, esto es De nada, Oxy. 410.7. 7. No, pero ahí directamente por 100 y vamos a tener esto en centímetros, ya, para no convertir más adelante. 41.055.684, ¿no? Y esto va a estar en centímetros, ya, kilogramos cada centímetro. Centímetro, ¿no? Teniendo eso, ya puedo calcular los esfuerzos máximos, ¿no? Cálculo de esfuerzo. Siguiente paso sería, ¿no? Cálculo de esfuerzo. Entonces, nuestra sección, nos vamos a graficar de nuevo. Algo así. Ah, no, que no parece simétrico la web. Algo así. Listo. Ya, mi momento máximo, ¿cuánto me sale? Es positivo, ¿no? Momento máximo. Aquí está. El momento 41.055. máximo es un valor positivo. ¿Qué me quiere decir eso? 41.055.84 kilogramos centímetro, ¿no? Y el momento de inercia, ¿cuánto era? A ver, lo vamos a copiar. ¿No? Este valor, momento de inercia. ¿Qué más? El Y centroidal. Necesitamos eso. El Y centroidal vale 11.5. 5, ¿no? El Y, perdón. El Y centroidal es igual a 11.5 centímetros, ¿no? Entonces el eje neutro va a pasar por ese punto. El eje neutro. Estos valorcitos los voy a copiar aquí, ¿no? Estos valorcitos son datos o cálculos ya de los anteriores, ¿no? Entonces, esta alturita de aquí, ¿cuánto vale? Ya. Esta alturita vale 11.5 centímetros. Esta alturita, ¿cuánto valdría? Era 15 más 5, ¿no? Vale 8.5, ¿no?
8.5 centímetros. Ya, ¿y los esfuerzos de qué manera van a ser? Como son positivos, las fibras superiores, ¿qué van a pasar? Se van a comprimir. O sea, voy a estar en este caso, ¿no? En este caso de aquí voy a estar donde está. Los momentos son positivos, ¿no? En las fibras superiores, compresión y tracción, ¿no? Entonces, en estas fibras de aquí va a haber compresión. Elegir otro paso por aquí. Ay, qué rayado se ve. Ya, esto va a ser el esfuerzo en compresión y el esfuerzo en tracción. Pero van a ser los esfuerzos máximos y a estas fibras, ¿no? Entonces ya podemos calcular. El esfuerzo en compresión va a ser igual a ¿cuánto? Primeramente vamos a anotar la ecuación, la forma. El esfuerzo sub I va a ser igual al momento por el Y sub I de análisis sobre la inercia, ¿no? Esto sería la ecuación para poder calcular, ¿no? Ya, el esfuerzo en compresión. ¿A qué va a ser igual? Al momento máximo, que es 41.055.684 por su distancia de análisis. Compresión. Esta distancia sería 8.5 dividido entre la inercia, que es 417, ¿no? Y el esfuerzo en tracción sería ¿cuánto? Va a ser el mismo. Todo va a ser el mismo. Compresión dijimos negativo, ¿no? Negativo. Y tracción positivo. Entonces, ¿esto cuánto le sale? 77.337. 77 punto. ¿Cuánto? La última parte no te escuché bien. 37. Ya, ya. Esto va a estar en kilogramos centímetro cuadrado. ¿Y esto cuánto sería? Esto ya va a cambiar. 11.5. ¿Cuánto sería eso? 104.678. 104, ¿no? 104.371. 678. 78, ya, gracias. Centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, y eso serían las soluciones, ¿no? Los esfuerzos de compresión y el esfuerzo de tracción. En este caso, esta va a ser negativo, ¿no? Esta va a ser negativo porque este es un esfuerzo de compresión y esto es compresión y esto va a ser tracción, ¿no? Ya, ¿tienen alguna pregunta? ¿No ve la parte de esta parte? Es sencilla nomás, ¿no? Sí, muy Los sencillo. esfuerzos máximos van a ser en las fibras más. Lo complicado que les puede complicar es el cálculo de momentos, ¿no? Porque en sus exámenes que vi algunos, nos piden, ¿no? Calcular la función de momentos. Ya, hasta ahí está bien. Función de momentos, el momento Dos máximo para minutos. análisis, la cortante más, la función de cortantes y el cortante máximo. ¿No? Eso también para calcular el diagrama de esfuerzos cortantes. El diagrama de esfuerzos cortantes va a ser muy distinto a esto, ¿no? En realidad, digamos, aquí tengo, puede ser esto mismo, pero el diagrama de cortantes ya no va a ser de esta
sección base de forma parabólica, no una función parabólica de segundo, de este sentido, ¿no? En este caso puede ser algo así. En aquí va a tener un salto, ¿cómo es esto? No me acuerdo. Salto así, algo así, ¿no? El eje neutro. Generalmente la cortante en el eje neutro siempre es máximo, ¿no? Pero eso lo vamos a ver la siguiente clase, ¿no? Y luego de eso vamos a ver distintos materiales. ¿Qué pasa si, a ver, digamos, en esta viga, el ejemplito de los albañiles para pasar, para pasar y por ahí quieren pasar con cemento cargado, ¿qué pasa si se flexiona mucho? ¿No? Se van a flexionar mucho. Digamos, la deformación es mucha. Y la altura con relación a lo que quiero, digamos, me sale una altura HD, puede ser de unos, no sé, 10 centímetros o 20 centímetros. Con 20 centímetros no voy a sobrepasar a los esfuerzos admisibles de la madera, no con 20 centímetros. Y es mucho, ¿no? Es mucho, no vamos a encontrar con ese espesor de 20 centímetros. Entonces lo que se hace es, ¿qué tal tengo una placa de acero? Y lo aumento ahí. ¿No? Entonces, si yo lo veo de esta manera, la sección va a ser algo así. Placa de madera y placa de acero, perdón, y madera. ¿No? Entonces, a eso se lo consideran en materiales de distinto material. Y para el punto de análisis, este esfuerzo de esfuerzos a compresión, los esfuerzos solamente de un material, solamente son diseñados para un solo material. No, lo que tengo que hacer es homogeneizar. A eso se lo llama. Este material obviamente va a tener su módulo de elasticidad de acero y va a tener un módulo de elasticidad de la madera, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es homogeneizar. Puedo homogeneizar de madera a acero o acero a madera, ¿no? Entonces mi base ya va a ser, si yo quiero homogeneizar de todo acero, el acero va a estar aquí, digamos. El acero, ¿no? La base de la madera va a reducir, ¿no? Algo así. O en este caso va a aumentar, ¿no? Va a Porque tiene aumentar. que igualarse, Sí. va a aumentar, ¿no? La madera va a ser algo así, ¿no? Su base va a crecer un poco, ¿no? Entonces, esto ya sería un material homogenizado, ¿no? Esto es acero. Y esta madera lo he convertido a, perdón, ¿cómo sería? A ver. La madera acero. El acero va a tener mayor resistencia. Sería reducir, ¿no? Si yo lo quiero mantener todo a cero. Si yo quiero mantenerlo todo a cero, la base va a reducir, ¿no? Este caso ya va a ser, esta base va a ser a cero, y esta también va a ser a cero, ¿no? Entonces, esta va a ser la sección que yo voy a analizar ya. Voy a tener que calcular su eje neutro, su y centroidal, y en realidad ya es todo un material, ¿no? Porque el módulo de elasticidad del acero es, si yo quiero transformar de acero, todo acero, entonces va a ser de acero a madera, de madera a acero. No, módulo de elasticidad de madera dividido entre módulo de elasticidad del acero, ¿no? De la madera su módulo de elasticidad es menor, ¿no? Por lo tanto, esto va a ser mayor. Entonces, esto me va a salir menor a 1. No va a ser menor a 1, ¿no? Entonces, al multiplicar por su base, esta va a ser base a 0, ¿no? Esto va a ser la base normal, digamos, ¿no? Esto, digamos, era la base solamente, ¿no? Entonces, esta base voy a poder calcular. Base sub A va a ser igual a módulo de elasticidad de la madera a 0 por la base. No, si esto es una cantidad negativa, entonces la base va a reducir, ¿no? De la base original. A eso se refiere, ¿no? Entonces, en este caso va a ser una sección solamente de un solo material. Y eso lo vamos a ver la siguiente clase, ¿no?
cómo homogenizar dos materiales. Generalmente es de dónde va a ir, ¿no? Quiero homogenizar todo de madera a acero, ¿no? También puede ser otro caso. Tengo esto de aquí. Tengo este caso de aquí. Pero en este caso yo quiero homogenizar. Esto tiene que ser equivalente, ¿no? La resistencia tiene que ser la misma. Entonces yo quiero homogenizar a madera, ¿no? Entonces esto va a ser algo así. Toda madera. Perdón, esto lo vamos a hacer de color azulcito. Esto va a ser madera. Este de aquí va a ser madera, ¿no? Esta va a ser la base original, base B. Y esta va a ser la base madera, ¿no? Porque en este caso todo lo he llevado a madera. No todo el material es a madera, ¿no? Entonces va a ser este N es no me acuerdo su nombre, ¿se acuerda alguien su nombre? No me acuerdo, ¿qué chucha se llama eso? Se me fue. Constante de proporcionalidad, creo que es. N. ¿No? Entonces, si yo quiero homogenizar de madera a acero, entonces va a ser módulo de elasticidad de madera, no de acero a madera, madera a acero. De acero a madera quiero homogenizar, ¿no? Todo a madera, ¿no? De madera, de acero a madera, ¿no? Entonces, módulo de elasticidad del acero a módulo de elasticidad de madera. ¿No? En este caso, esto va a salir mayor a 1. ¿No? Por lo tanto, la sección va a crecer si es mayor a 1, ¿no? Entonces, la base sub M va a ser igual a el módulo de elasticidad del acero sobre módulo de elasticidad de la madera por la base, ¿no? Entonces, va a ser indistinto, ¿no? Pero eso va a depender. Por ambos caminos, si yo homogenizo todo a acero o todo a madera, no, los esfuerzos al final me tienen que salir lo mismo, ¿no? Me van a salir lo mismo. Ya, pero en la siguiente clase vamos a ver un ejemplito así cortito y luego vamos a hacer el examen, un examen ya pasado. Y generalmente se les complica un poco, ¿no? Le complica un poco en la vida nomás, porque lo demás es un poco análisis, ¿no? En la parte de corte ya, ¿no? En la unión de estos dos materiales nos va a pedir el esfuerzo cortante, ¿no? Y generalmente nos va a pedir número de tuercas, número de pernos, ¿no? Entonces el esfuerzo cortante, digamos, lo pongo 3 pernos, ¿no? Entonces, ¿cuánto resiste? Obviamente que cada tuerquita resiste, tiene su ah, límite de resistencia a corte, ¿no? Los tuercas, tuercas, clavos, se diseñan, ¿no? Tienen su esfuerzo cortante máximo que resiste a corte, ¿no? Ya, pero eso lo vamos a ver a medida que vayamos viendo. Este tema es muy bonito, es la parte más aplicada, yo creo que a los civiles, ¿no? ¿Ya tienen alguna duda hasta ahí? O pregunta de este ejemplo, de esta parte de este ejemplo. Todo claro, Auxi. Los demás, Están durmiendo los compañeros. con mis compañeros, no tenemos que dormir. Sí, debe ser agotador, ahora también es agotador hacer eso. Pero el siguiente semestre ya va a ser presencial, chicos. Sí o sí, nadie nos puede negar eso. Siguiente semestre lo logramos, Auxi. Sí, creo que sí. Ya, no hay dudas, ¿no? ¿Preguntas? Nada, ¿no? Todo claro, creo. Todo claro, Auxi. Son dos En cosas, ¿no? relación modular, dice Auxi aquí en mi librito. Relación modular o constante de proporción. Sí, creo es relación modular. ¿Qué es el constante de proporcionalidad? Voy a encontrar dónde está. De la curva, lo que mantiene recto de ley de Hooke.
Ah, creo que sí, ¿no? Constante de proporcionalidad. Mm, Cuando está en el rango elástico, ¿no? Sí, Cambia. cuando está en el rango elástico es constante de proporcional. Proporcionalidad. A ver, vamos a ver. Chan, 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 chan. Ya, pero sí, creo que sí. Ah, me voy ya, ¿no? Sí, entonces no es constante proporcionalidad, es, ¿qué dijiste? Relación modular. Relación modular. Ya, ya, no hay dudas más, preguntas. Saben, todos los que participan saben, se ganan puntos. Y tal vez voy a deber notas al final. Ya, su práctica 4 va a ser regalado, van a ver, nomás chicos, van a ver. La última práctica. Algo así les voy a meter en su práctica, ¿ya? Estito. A ver, traten de resolver esto. Vayan en las ferreterías o en el internet, ¿no? En el internet y hay para los esfuerzos para cada material. Hay de mapajo, los esfuerzos de mapajo, madera blanca, roble, es diferente, ¿no? Sus esfuerzos que resisten. ¿No? De roble, por ejemplo, tiene harta resistencia, esfuerzo, ¿no? Entonces eso. No algo así, más aplicados a la vida diaria, porque el ingeniero sus exámenes casi está siendo aplicado, ¿no? A eso. Ya, si no hay dudas más, nos vemos el lunes, chicos. Hasta luego, Auxi. Hasta Hasta luego, chao, luego. chao. Sí. Hasta luego.